El contexto de este devocional es Génesis 42, 1 al 38. Como había hambre en la tierra de Canaán, entre los que iban a comprar llegaron los hijos de Israel. José era el que mandaba en el país y quien le vendía a toda la gente de esa región. Así que cuando llegaron los hermanos de José se inclinaron ante él de cara al suelo. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero hizo como que no los conocía, y en tono áspero les dijo: ¿Y ustedes de dónde vienen? Ellos respondieron: venimos de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Génesis 42, 5 al 7. El hambre se había extendido por todo Oriente, y Canaán no era la excepción. Sin embargo, una buena noticia no tardó en llegar a todas partes, incluso a la casa de Jacob. En Egipto había comida. Sabiendo esto, rápidamente Jacob apresuró a 10 de sus hijos a ir allí por alimento. No obstante, por temor a que algo pudiese sucederle, no dejó ir con ellos a Benjamín, su hijo menor. Evidentemente, Jacob aún no había aprendido la lección, y de entre todos sus hijos continuaba mostrando su favoritismo por uno de ellos. Muchos eran los que llegaban a Egipto en busca de alimento, y entre ellos llegaron los 10 hijos de Jacob, quienes se encontraron con José, el gobernador de todo el país y el encargado de vender el grano. En ese momento de hambre, ellos sabían que literalmente sus vidas dependían de este funcionario egipcio. Por ello mostraron gran respeto hacia él, haciendo una reverencia. Cuando aún era un adolescente en casa de su padre, José había soñado que todas las gavillas de trigo se inclinaban ante la suya. También soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él y le rendían homenaje. En aquel momento, cuando escucharon aquellos sueños, los hermanos de José lo odiaron intensamente. No obstante, ahora, sin siquiera imaginarlo, ellos mismos estaban haciendo realidad esta profecía. 20 años atrás, cuando planearon su asesinato y luego lo vendieron como esclavo, los hermanos de José tuvieron la intención específica de eliminar también sus sueños. Sin embargo, en lugar de eso, enviaron a José a Egipto e hicieron que esos sueños se cumplieran. Los hermanos de José querían hacerlo desaparecer, y por ello se deshicieron de él vendiéndolo a unos mercaderes del desierto. Ellos creyeron que nunca más sabrían de él. No obstante, aquí estaban estos hombres postrándose ante el hermano a quien jamás pensaron volver a ver. Lo más maravilloso de la providencia de Dios es que Él es capaz de utilizar incluso las acciones malvadas de los hombres para lograr que su propósito en la vida de sus hijos se cumpla. Indudablemente, la maldad del hombre no tiene excusas. No obstante, la sabiduría y la bondad de Dios son mayores. La ira humana redunda en tu alabanza. Todos sus enojos se vuelven para ti una corona. Salmo 76:10. Cuando los hermanos de José estuvieron ante él, no lo reconocieron. Habían pasado más de 20 años desde la última vez que lo habían visto. Cuando José fue vendido como esclavo, era solo un adolescente de 17 años, pero en aquel momento ya era todo un hombre. Además de eso, la apariencia de José ya no tenía nada que ver con un pastor de ovejas hebreo. Ahora él lucía sin barba, llevaba lujosas vestiduras egipcias, tenía ademanes y costumbres extranjeras y hablaba un idioma completamente extraño. Pero, ¿tanto había cambiado José? Es verdad, externamente él estaba muy diferente. Sin embargo, el trato de Dios también lo había transformado. Colocarte en las manos de Dios y dejar que Él trabaje en ti te volverá a alguien completamente diferente, porque al igual que con José, todo lo que Dios permite en tu vida será para transformarte en alguien mejor, en alguien semejante a su propio Hijo Jesucristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Efesios 4:13. Aunque los hermanos de José no lo habían reconocido, él sí lo hizo. Pero esta vez los roles se habían invertido. 20 años atrás, el poder para tomar por la fuerza a José, arrancarle la túnica de colores que su padre le había regalado, echarlo a un pozo y venderlo como esclavo fue de sus hermanos. Ahora,
El poder y la fuerza eran de José, mientras que ellos se postraban a sus pies como sus súbditos. La hambruna había producido un desastre internacional. Gente de todas las naciones alrededor se dirigía hacia Egipto para conseguir el alimento que los salvaría de una muerte segura. Entre ellos se encontraban los hijos de Jacob, aquellos que una vez con intenciones asesinas lo habían tirado adentro de un pozo para que muriera de hambre, mientras ellos se sentaban a almorzar escuchando sus gritos clamando por misericordia. ¿Qué pasaría ahora por la mente de José? La mayoría de las personas siempre está esperando la oportunidad de tener control absoluto de todo. José estaba experimentando el punto máximo de su fama y poder, ya que el mundo entero estaba a sus pies. A sus pies también estaban sus hermanos, los autores de todas sus angustias y sufrimientos. Si piensas que las tristezas e injusticias sufridas debido al odio de sus hermanos, la perversidad de la esposa de su amo, la injusticia de Potifar, el olvido del copero del rey y la soledad de la prisión fueron las mayores pruebas de la vida de José, estás equivocado. La mayor prueba para este hombre que durante todo aquel tiempo se había mantenido fiel al Señor era esta: ver a sus hermanos completamente indefensos frente a él, que ostentaba un poder casi ilimitado. Esta era la gran prueba de Dios que pondría en evidencia el carácter de José. Piénsalo. Una cosa es ser probados cuando tenemos poca capacidad de resistencia. Sin embargo, otra muy diferente es cuando tenemos la oportunidad y el poder para vengarnos de nuestros enemigos. Como José, tú también serás probado por Dios al usar el poder que Él te dé. Y cuando ese momento llegue, ¿cuál será tu actitud?